Muchas gracias por estar acá. Buenas tardes en Haciendo Zoom, con producción creativa y ejecutiva del Teatro Extranjero. Bienvenidos Melina, Josefina, Luciana y Fabián. Muchas gracias por estar acá para compartir las experiencias de ustedes, que nos interesan muchísimo, sobre todo a la gente de las artes escénicas teatrales, más teatrales que dancísticas, seguramente. Durante el último tiempo ha quedado muy claro que la expansión de la experimentación y de lo que se consideran lenguajes escénicos en la danza está a años luz de muchas otras disciplinas. Sobre todo de la escena. Cuéntenos más o menos en qué andaban ustedes en marzo, antes de que empecemos este parate obligatorio, como para empezar y a romper un poco el hielo. ¿Quién quiere empezar? Fabián, estabas ahí en primer plano. Bueno. Marzo, ya parece que hace 1000 años, ¿viste? Marzo, no sé, a mí me da la sensación como pasaron 7 años más o menos. Re. En realidad fue medio raro porque para mí no llegué a arrancar que me agarró este quilombo. Es como que venía del verano tratando de organizar la cabeza. Andaba con un proyecto de armar un solo que venía re entusiasmado y después todo esto medio como que se hizo demasiado un remanso. Pero eso, venía armando un trabajo que derivó de la obra anterior. Como que estás de vacaciones desde diciembre. Sí, más o menos. Es como raro, ¿viste? Ahora ya decís, bueno, ya me siento un millonario. Sí, nada más que no son vacaciones, ¿eh? No. No me digas. No, por la duda, no son vacaciones. Es tremendo. Niños. Claro. ¿Chicas? Sí, no, era un chiste lo de las vacaciones. No, sí. Bueno, nosotros estamos estrenando Rubios, justo. Creo que estrenábamos un viernes y vino la orden de cerrar los teatros el jueves, el día anterior. Así que, bueno, nada, como un montón de gente trabajando muchísimo para un reestreno, para un estreno, y justo el día anterior se cortó. Y también estaba yo personalmente con una obra de Eugenia Pérez Tomás y Camila Fabri, que se estrenaba en la Sala Sarmiento también, ese sábado mismo que se cerró todo. Entonces, ahí, Bueno. rarísimo. Melina, Pepa. Sí. Dale. Yo justo estrené, el fin de semana anterior, estrené una obra con el Ballet del San Martín, que dirigí, o sea que quedamos ahí en el camino de funciones, hicimos 2 funciones, y bueno, quedó por el contrario a Fabián, estuve todo el verano laburando, dando clase, enero, febrero, ensayando, hice un preestreno a fines de diciembre, entonces en marzo retomé esas funciones de esa obra que fue como el estreno más claro, y estuve ensayando todo febrero con el Ballet del San Martín, con lo cual venía con un ritmo así medio intenso, muy extremo, y parar al principio no estuvo tan mal, porque venía muy cansada, muy pasada, sin vacaciones, bueno, como suele pasarnos en general, entre las clases, los ensayos, las funciones, pero bueno, al mismo tiempo fue como justo a fines de marzo y abril era el momento en el que yo empezaba a hacer funciones y dejar un poquitito atrás el proceso de ensayos de mucho tiempo. Entonces ahí quedó esa segunda parte de los trabajos medio cortada, ¿no? Ese momento en el que empieza la otra parte, la otra cara del laburo, que es, bueno, empezar a ver qué pasa en las funciones, quedó ahí coartada, así que que me sirvió un poco al principio, ahora ya es un estado de desesperación fatal, pero al principio sirvió un poco como parate, los primeros días, los primeros 20, 30 días fue bueno. Los primeros 90 días. Los primeros 90 días sirvieron para esto, los segundos, claro, cuando llegamos al 180... Claro, no. Los primeros 15, 20 te diré que sirvieron un poco para bajar la data, el exceso, pero después ya hablaremos de lo que vino después, pero ahora ya sí es otra cosa. Melina. Un poco y un poco. Yo también en febrero, en general, son meses muy activos porque tengo un programa que dicto, y en realidad me agarró justo por empezar una gira
federal, que la verdad que me tenía muy entusiasmada, de Neuquén, La Rioja, San Juan, o sea, cosas que cuestan tanto y era como, bueno, total, se cancela marzo, bueno, pasamos para abril, se cancela abril, y después ya fue como, ok, tal vez veremos si alguna vez volvemos a hacer algo, como en el entusiasmo, y ahora me doy cuenta que hasta me olvido que se cayó todo lo que se cayó, como que ahora simplemente es alimentar esas 1 o 2 semillitas o lo que apareció dentro de este, no sé cómo lo vamos a llamar, mundo, y como que hasta me haces esta pregunta y digo, claro, todo lo que se paró, se perdió. Bueno, estamos más o menos con todos los espectáculos parados. Lo que tenemos ganas es también de que nos hablen de la experiencia de ustedes. En relación sobre todo con el teatro, cada vez se ve con mayor claridad un cruce entre danza y teatro, pero sobre el mundo de las artes escénicas sigue apelando todavía a la distinción entre un campo y otro. Y más allá del sentido que pueda tener la identidad o la diferencia, ¿a ustedes qué les parece que son los motivos que se tienen para que se siga sosteniendo la diferencia? Melina. Qué linda pregunta. Me entusiasma por responder porque creo que es un poco lo que me lleva a seguir haciendo lo que hago, ese mundo, esa fricción. Yo creo que siempre fui para los actores la bailarina y para los bailarines la actriz, con lo cual siempre me he encontrado en ese mundo extraño, aunque yo soy bailarina porque me formé en danza y porque entiendo el mundo desde ciertos parámetros de la danza, de cuestiones de movimiento que tal vez en algunos procesos creativos o proyectos, gracias a que tengo esos conocimientos, puedo entrar y salir de ciertos lugares que tal vez un actor hace un otro recorrido, pero me siento que soy una bailarina y así defiendo y lo defiendo, pero creo que hay una diferencia y que tiene que ver con el material con el que uno trabaja o cómo uno se relaciona con ciertos conceptos, inclusive como me parece que nosotros a veces tenemos como una suerte de posibilidad de esto mismo, de entrar y salir de algunos conceptos, como hay algo en el movimiento que también se traslada, me parece, a las definiciones y a los sentidos, que en algún punto eso nos permite trabajar de un modo distinto. Pero sí creo que no debería existir la diferencia en tanto al producto. Creo que sin duda es artes escénicas, simplemente son distintos puntos de vista de cómo entender un material y que en realidad uno en la vida no se define por el punto de vista. O sea que es raro que todavía nos tengamos que definir como yo entiendo el mundo desde este lugar, pero hago esto. Lo importante es lo que hacemos. Entonces creo que ahí hay un punto a entender. Hay diferencias de políticas públicas, hay diferencias monetarias, hay diferencias del status quo de cada disciplina, con lo cual se puede llamar a una unidad, pero para eso, inclusive en Argentina, hay que resolver cuestiones muy profundas, inclusive políticas, quiero decir, como no solo de los hacedores. Bueno, podría decir montones de cosas, pero creo que acá hay... Vale, gracias. Por ahí volvemos a algo sobre las cuestiones que dijiste, Melina. Bueno, sigo. Dale. Sí, pienso que hay como diferentes puntos desde donde pensar esa diferencia o anular la diferencia, como estoy de acuerdo con esto que plantea Meli en relación como a las políticas públicas, o si lo mirás desde un costado más político, si se quiere, sí está bueno marcar la diferencia porque hay cosas que desde el territorio de la danza y como artistas del movimiento tenemos que gestionar y generar, y estamos años luz del teatro en relación, bueno, a subsidios, a políticas culturales y demás, y creo que quizás tiene que ver con la construcción de públicos, no lo sé. Creo que después está la instancia del trabajo de las obras en sí,
Me parece que ahí se unen mucho la danza y el teatro cuando trabajan tiempo, espacio y energía, ¿no? Esas categorías como muy básicas. Durante mucho tiempo se asoció el teatro al texto y la danza al cuerpo, como si el teatro no tuviera cuerpo, no tuviera espacio, no tuviera tiempo, no tuviera energía. Creo que eso hace muchísimo ya se desanudó. A mí me parece que en ese sentido sí es interesante no despegar tanto las disciplinas. Como que creo que en algunas zonas sí está bueno despegarlas y en otras no. Pensar más a las artes escénicas en general como un gran todo, esto pasa hace un montón de tiempo, ¿no? Donde uno puede mixturar y mezclar y tomar lo que quiere para provocar trabajo en las obras. Lo que pasa es que las bases de la construcción de cada trabajo son muy distintas. Yo también me considero una trabajadora del cuerpo, digamos, y entiendo al texto como parte de ese cuerpo y de ese movimiento, pero en otro plano, no como lo central. Entonces quizás eso es lo que me corre un poco y me hace diferenciarme de la idea del teatro, ¿no? Del teatro. Pero creo que eso ya es un poco más lejano en el tiempo. Pienso esto como un poquito mezclado, que habría diferentes modos y diferentes líneas para pensar en separarnos del teatro, separar teatro y danza, o unificarlos más, de acuerdo a donde se lo mire y para qué. Gracias. Luciana. Sí, a mí me pareció siempre una pavada lo de la separación, como entiendo las diferencias, coincido con esa necesidad que viene desde otros lugares de separar o de categorizar, pero que no viene desde adentro de los que hacemos las cosas, sino que viene más o de la academia o de eso, de las políticas, o de los periodistas, o de de quienes hacen las categorías. Nosotros los artistas no hacemos las categorías, entonces, más allá de que uno puede decir, bueno, yo tengo quizás más años de estudio en danza y menos de teatro, entonces me considero más bailarina que actriz, eso es evidente, no sé por la formación o por las búsquedas, pero digo, yo tengo una compañía de danza donde somos 5 y 3 son actores y 2 son bailarines. Y sin embargo decimos que todavía estamos más cerca de la danza y a la vez es una contradicción, no sé, es raro, ¿viste? Es como una necesidad que ya no es necesaria para mí. Como dejemos de hablar de eso y empecemos a hablar de las obras, de los artistas que hacen las obras, no sé. Entiendo la necesidad, digo, es una necesidad como casi como de la adultez, digo, pero después todos jugamos ahí adentro y me parece mucho más válido eso que la necesidad de categorizar que no viene desde adentro de los artistas, me da la sensación. Fabián. Y hay algo parecido a lo que dice Lu, que para mí, estaba pensando eso, como que viene más del plano institucional, que necesita una categoría, pero, digo, si querés, desde el principio del siglo, de 1900 y pico, ya todas esas categorías desde el plano de la historia, digo, ya se estaban rompiendo y desde el lado artístico es raro, viste, que uno se diga, no, bueno, yo hago teatro danza, no sé, como que es raro. Digo, creo que está bueno esto que dice Lu entiendo que hay cuestiones políticas, culturales, que uno tiene que quizás salir a cuidar más, che, bueno, la danza está re desvalorizada en un montón de cosas, en relación a, pero después, digo, hay para mí es más institucional que del área artística. Como que yo por el trabajo hace 1000 años con un flaco que es escultor, nunca hizo danza, y trabajo con ese cuerpo, digo, trabajo con esas personas, digo, otro flaco que es del cine, otro que escribe poesía y tiene una radio, digo, y no por eso estoy diciendo, claro, entonces hago danza, teatro, multimedia, digo, es como, voy a hacer una obra, ¿viste? Como que no estoy categorizando lo que hago. Y creo que sí, a veces la categoría es, bueno, es por la institución, porque digo, ¿cómo voy a estudiar qué? Digo, habría que reformular lo que es la carrera de.
Porque digo, también hay algo ahí entre lo institucional, las políticas culturales, digo, la plata sale para áreas escénicas. Entonces, claro, hay que hacer Está bien, folclore. está bien, está bien, está bien. Estamos de acuerdo. A ver, vamos a plantearlo artísticamente entonces. Estamos de acuerdo que estamos en una época de hibridación y de corrida de los límites de todas las disciplinas estéticas. Artísticas, estéticas desde el punto de vista reflexivo. De todas maneras, uno podría englobar a las artes escénicas ya en un término más amplio en artes performáticas, donde entrarían desde artistas visuales hasta músicos. Total. En realidad, uno podría definir que en realidad la performance siempre se va a basar en una disciplina base. No hay especialistas en danza, música, actuación, arte plástico, todo completo, que manejen todos y sea el único performer, como estás diciendo Fabián, o como están diciendo los ejemplos que mencionaron también Luciana, Josefina y Melina. La pregunta entonces sería reformulada de la siguiente manera: ¿qué es lo que está impidiendo en los propios hacedores que se llegue a una comprensión más clara de esta situación y los propios hacedores no sean categorizados internamente por esas categorías? Porque estamos de acuerdo que, digamos, que se los ha convocado a ustedes en particular por justamente avanzar más allá de las categorías. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que hay tanta resistencia en los propios hacedores? O quizás estamos hablando más bien de la parte del quehacer teatral, específicamente teatral, que quedó anclado, de acuerdo a lo que empezó a decir Josefina, en el texto. Y después vamos a decir, le voy a preguntar algo sobre eso también. Yo no entiendo, Horacio. Vos decís que los propios hacedores son los que pondrían como palos en la rueda para que Claro, esas sí, esquinas no sean abiertas, exacto. como que viene desde adentro, decís. Que Bueno, por una parte está bien que ustedes digan esto es una cuestión institucional que va desde la formación hasta los subsidios, o sea, la primera instancia de profesionalización que uno intuiría que forma parte del camino a desarrollar, pero todos sabemos que forma parte también de la propia práctica, no solamente de la institución, sino de los hacedores. Entonces, ¿por qué creen ustedes que cada uno está como defendiendo su lugar? Tipo, no, yo hago teatro, voy a hacer un texto, voy a llamar actores, no quiero tener nada que ver con la danza, o ciertos bailarines o cierta gente coreógrafa que va a decir, no, yo no quiero actores acá, quiero gente que esté entrenada, necesito que hagan la vuelta carnera, no sé, todas las cosas que hacen en bolas rápidamente, no que vengan a decir, no, yo no soy esto. Toda una serie de cosas por eso, que ustedes, como en su propia práctica, obviamente ya tienen superado, pero que el propio campo disciplinar artístico pareciera que no lo tiene. ¿A qué creen ustedes que se debe esa resistencia? Yo creo que, perdón, ¿no? Quizás Es aceptar el propio carácter contemporáneo del estado del arte, ¿eh? A eso me refiero. es que el quilombo no es cuando no podés categorizar, ¿no se le complicaría cuando uno no puede categorizar? Porque ha pasado, digo, ¿en qué lugar entra ese tipo de obra? Digo, cuando los pedidos son más sobre categorías, digo, no está habilitado áreas escénicas, o artes escénicas, o no sé, digo, porque hasta cuando decimos performático aparece como una idea de lo performático, me parece. O sea, Fabián, en tu caso vos crees que se debe permanentemente a una cuestión de la demanda institucional, no de la propia oferta Como que artística. es difícil, o hay que repensar la cosa, digo, el Festival Internacional se viene haciendo, digo, por decir, se venía, está decir medio crueco, digo, pero muy bueno, esto, aquello y aquello, digo, está categorizado. Digo, en el teatro, digo, en el San Martín, es puro teatro. Y dentro del teatro habrá algunas que son un poquitito más, que se deslizan, pero me parece que si no... El artista es inocente. Los artistas son inocentes, el problema es de los funcionarios. No, yo puedo sumar. Melina, a ver, Melina. Sí, creo que hay dos cosas. Uno, que no creo que sea simplemente una resistencia como algo problemático, como algo que retrasa. Yo creo que para lo que es hacia la construcción de una obra o hacia un proceso de investigación o hacia un proceso de construcción o de creatividad, dependiendo como los procesos que cada uno haga, las definiciones y las posiciones que uno toma frente a lo que hace son fundamentales.
Y ahí sin duda uno se encuentra en esa línea fina de definir al menos hacia adentro, inclusive hasta en un diálogo interno con uno mismo, de lo que está haciendo y cómo justifica y cómo va avanzando en ese hacer. O sea que yo creo que ya ahí aparecen las definiciones, aunque tal vez aparezca la palabra danza camuflada por un trabajo más corporal o más físico, pero desde dónde se entra, como yo creo que no es un error o un problema la no aceptación de este híbrido. Yo creo que el híbrido no es solo algo positivo, o no es solo algo evolutivo a favor del desarrollo de las artes. Eso por un lado. Y después creo, en lo personal, me fui dando cuenta que en el último 2 años tal vez lo he dejado, como que yo le dedicaba mi vida a militar por el reconocimiento de la danza como tal, al punto de decir, casi cualquier cosa puede ser danza en tanto yo logre definirlo como que así lo es. Entonces organizaba, no sé, conversaciones con un biólogo, un psicoanalista, un arquitecto y un filósofo, hablar sobre danza, y en realidad me encontraba en donde me decían, pero yo no sé nada de danza. No, sí, vos desde la biología hablas mucho sobre la danza. Tu modo de manejar el instrumento, al biólogo en el laboratorio, como, y desglosar todo, hasta que decían que yo quería que hablasen de su hacer, en donde finalmente yo decía, ven que es danza, porque están generando movimiento en el pensamiento, por ende están cumpliendo con los requisitos para que sea danza. Pero hacia la afuera, mi obra, que para mí es una obra de danza, apoyada en la danza, sobre la danza, les digo, pero a duras penas te movés. Y pero ¿cómo? No, yo estoy todo el tiempo, con la palabra me estoy moviendo, o sea, si yo estoy generando todo el tiempo es como, bueno, bien, es una obra de no danza, teatro, está bien, es teatro, como, me da igual la definición, pero hacia el adentro, a mí hay algo en eso que me sostiene y yo creo que tiene que seguir siendo sostenido. Y por último, como de dónde vienen las cosas, la historia, la evolución, el desarrollo, no sé, yo doy historia de la danza y es importantísimo entender cómo uno llega a que haya un híbrido, que no es lo mismo un poquito de cualquier cosa y hago un omelette. Es como, hay huevo, hay queso, hay no sé qué, bueno, y se arma este conjunto, pero uno tiene que poder desmenuzar para que después si quieres hacer una torta no te salga siempre un omelette. Perdón, estoy medio quemada hoy por mis emociones. Entonces creo que es fundamental también poder entender de dónde es que viene lo que uno hace y de dónde es que uno viene. O sea que a mí las definiciones no me parecen tampoco tan mal. Muchas gracias. Estamos teniendo como dos posiciones. A ver. A mí me dejaste un poco muda igual, Horacio. Es difícil la pregunta que hiciste. Me la tiró Tolkiener. Me la tiró Tolkiener por el chat, te aviso. Sí, porque yo pensaba decir, yo también estoy como ustedes, tengo un problema institucional, me importa 3 carajos lo que digan, hacemos esto. No, pero Digo, pero me parece que la pregunta, me parece que encontré yo el kit cuando, si uno carga a la institución, considera que el artista es inocente, cuando lo que no, le dije. Perdón, porque sí. no lo pongo en el lugar de, porque para mí, yo no estoy encontrando el inconveniente. ¿En qué? Porque digo, cuando yo me pregunto qué voy a hacer, digo, en realidad es, che, empiezo a formular o una idea que la empiezo a combinar con esos cuerpos con los que laburo, y digo, creo que es mejor, poner la última, yo digo, creo que es mejor que se estrene en una galería de arte, que no haya un espacio tan, o una sala que no tenga grada de este lado y escenario del otro. Digo, pero no estoy pensando por eso, necesito definirla, necesito ver, digo, y no por eso me siento, digo, creo que es una obra que se instala ahí y lo veo más como esa existencia, digo, ese tipo de existencia en un espacio. Bien. Josefina, ¿pueden aportar algo? Porque en realidad, digamos, es una pregunta hecha por gente de teatro. No, a mí me parece que es interesante pensar en quién pensaríamos para responder esa pregunta. O sea,
en la idea de un público, quién hace la resistencia, frente a qué. Yo, no sé, es difícil porque yo soy público, o sea, soy espectadora, soy un tipo de espectadora de obras de la ciudad de Buenos Aires en general, que me dedico a las artes escénicas, entonces miro de una manera, y hay miles de públicos posibles, ¿no? Es el público al que pertenezco yo es al del gueto, entonces ese público no tiene resistencia frente a eso en principio, creo. Después habría que pensar en el público en general, y ese es un debate que es re complejo para mí. Yo un poco siento que la categoría existe y también somos nosotros los que la construimos, digamos, en el hacer, y yo milito la danza, la milito. Me resonó mucho lo que decía Meli, porque yo también siento que soy una militante de la danza, porque hay una especificidad en la danza que a mí me interesa trabajar. Después, o sea, hay que construir una categoría para después poder romperla. Pienso eso, quizás es un poco clásico mi pensamiento. Para poder reventar una categoría, hay que tener ciertas bases de esa categoría, poder construirla, tener datos de eso. Entonces, después cuando vamos a hacer las obras, las obritas, en los procesos creativos tiraremos lo que aparezca en relación a eso y mezclaremos lo que haya que mezclar, y quizás nos sale como el orto, el omelette, o nos sale mejor, no sé, qué ingredientes usaremos. Es como lo que dice Pina Bausch, todo puede ser considerado danza, sí, estoy de acuerdo. Todo puede ser considerado danza, pero hay una especificidad para mí, o por lo menos yo siento que trabajo en relación a esa especificidad con el conflicto que me genera entender que en la ciudad de Buenos Aires casi que no tenemos especificidad, pero luchamos por tenerla al mismo tiempo, porque somos profesionales que no estamos profesionalizados, ¿no? Aparecen como esos elásticos. Pero creo que las construimos nosotros las categorías, para después poder en los ensayos romperlas un poco. No solo es la institución danza conformada por nosotros, un poco esa construcción. Después está la otra institución o otras instituciones posibles. Pienso eso ahora, no sé si es una respuesta, es como una mezcla de cosas que aparecen pensando en esto, en cómo podría llegar a surgir esto. Yo creo que la sostengo, esa categoría. Bien, O sea, ahora lo gracias. estoy pensando. Luciana. No sé, no. A mí en un momento me importaba mucho, defendía mucho la danza, y en otro momento ya no. Me pasa un poco eso, digo, yo me defino como coreógrafa, no es que no. Claro. Y como bailarina, mucho más que como actriz, digo, mi pensamiento y todas las cosas que yo construyan van a surgir desde ese lugar. Por eso no específicamente voy a hacer una obra de danza, o sí, no sé, como que en un momento yo siempre pensé en la danza, y después en otro momento de mi vida, me parece que también por influencia del resto, no sé, que empezaron a decir que ya nosotros no hacíamos danza, y por ahí medio que me creí eso y dije, bueno, ¿y qué me importa? Por ahí no hago danza, no sé, ¿no? Como que depende mucho de mi momento también, como esta obra por ahí es un poco más danza, esta un poco no. A la vez yo me considero coreógrafo, no sé, es como toda una mezcla a la vez que la verdad me resulta bastante compleja definirla, y no me termina de importar demasiado, me pasa eso. Perfecto. Digo, sí, como reflexión, como Claro. pensamiento que podemos tener entre amigos para charlar de eso, o para defender la danza en un momento en que necesita ser defendida, un momento específico, por algo especial, pero yo no me pongo la bandera para, no sé, a veces sí, Bien, a veces no, qué sé yo. bien. Fabián. No, pensaba que digo, que hay algo que te lleva a reflexionar un montón a veces, pero quizá lo que va a pasar es que se amplían tanto el marco, ¿viste? Como que, bueno, antes mi marco era pensaba que yo era bailarín, que venía de estudiar con coreógrafo, no sé. Y de golpe ese marco se empieza a abrir y vos empezás a hacer algo que un poco estás dialogando ya con tantas áreas que se desdibuja claramente, pero digo, en el sentido de que el punto de inicio quizás fue la danza, o la manera de pensar quizás es la danza.
pero porque quizá mi cabeza dice, bueno, es medio danza, pero lo que yo quizá pienso como danza, no sé si lo piensa José, o Meli, o Lu, como hay algo ahí de cómo uno está pensando esa danza. Como decía Meli antes, el biólogo está haciendo danza, pero quizá un actor te dice, no, está haciendo teatro, el biólogo, mira cómo actúa. Creo que es ese punto de vista y la ampliación de ese marco, que en un momento se amplió tanto que ya es un terreno, esto que decías vos, súper híbrido ya. Bien, aunque ustedes no lo crean, la discusión es hiper interesante porque el híbrido de por sí no garantiza calidad. No. Y no quiero entrar en esas preguntas. Por otra parte, lo que se está empezando a notar es que cierta danza contemporánea está avanzando hacia por lo menos estructurar relato, no necesariamente el texto teatral, sino que hay una necesidad de avanzar a eso, con lo cual, y al mismo tiempo de colocar la palabra, donde ya entonces empiezan a aparecer cuestiones de expresividad que trascienden lo que profanamente consideramos la especificidad del bailarín, que es un cuerpo hiperentrenado. Digamos, la vieja concepción, por lo menos de 3 décadas atrás, de que el bailarín, la energía le llegaba hasta el cuello, y luego tenía la cara siempre impoluta, y la expresividad no pasaba hasta que empieza a aparecer justamente la danza teatro en el Rojas, vía las influencias de Pina Bausch. Pero entonces, déjenme avanzar con la siguiente pregunta, para que esto a ver si empieza a oscurecerse, o a ver si hacemos el omelette, o vamos a hacer una torta, o tiramos los huevos para otra cosa. Justamente, digamos, la danza contemporánea en particular ha roto todos los esquemas, estereotipos y ideas preconcebidas. Incluso no se puede definir más danza como cuerpo en movimiento en el espacio. A partir de una cuestión justamente de que siempre estamos en movimiento, a partir de la noción de kinestesia, no hay cuerpo que esté en reposo absoluto. En consecuencia, bueno, ustedes se lo saben mejor que yo. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde queda parada la técnica? Y si sigue existiendo algo así como una técnica adecuada en relación con lo que los 4 han mencionado, que, bueno, aunque sea de cuando se consideran bailarines, o incluso con lo que menciona Josefina como la especificidad de la danza. ¿Y dónde quedaría situada la coreografía en relación con esas rupturas? ¿No? Vuelvo a empezar. Es que me quedo llena de todo lo que dicen y es como... Bien, la primera pregunta. Es cierto que ya son mucho más de 3 décadas. De hecho, yo ya fui a una escuela de danza posmoderna, he tenido esa suerte, con lo cual yo solo me he formado con quienes rompieron todo en los años 60. O sea que yo ya tengo ese pensamiento como mi pensamiento troncal, que considero que es en un punto afortunado. Sin embargo, creo que cuando uno saca de la escena por reducir al mínimo o a la esencia aquello que quiere plasmar en la escena, en este caso danza o movimiento, y opta por el máximo de la sustracción, que sería quitar al cuerpo, en realidad lo que está produciendo, o para mí lo que debe producir, es que ese movimiento suceda en el cuerpo de quien está viendo. Es decir, no es que se omite completamente el cuerpo, simplemente se omite el cuerpo instrumento generador de esa danza, es decir, lo kinético como el puente, ¿no?, entre la obra y el espectador. Yo creo que el máximo de eso es que sin cuerpo en escena, o sin cuerpo en escena en movimiento, como decía lo del biólogo describiendo su mecanismo de pensamiento y de organización de su pensamiento, en esa narración le produce al espectador ese movimiento que tal vez produciría 20 personas cinéticamente pumping. Eso creo por un lado. Decime algo de la segunda pregunta, si recuerdo lo que iba a decir. Sobre la técnica, ¿no? Entonces, hay una técnica, entonces porque lo que estás diciendo es muy interesante en relación con todo lo que pasa con
estudios recientes sobre neurociencias y recepción del espectador del teatro y de la danza. Digamos. Con el avance en las neurociencias, sobre todo con las neuronas espejos, vamos a tener verificaciones empíricas de ciertas cosas que por ahora meramente especulamos o tenemos que ir a preguntarle al espectador y probablemente nos mienta sobre lo que le pasó. Entonces, en ese punto, lo que estás diciendo que una narración del pensamiento del biólogo puede generar el mismo efecto que 20 bailarines enfrente, es una afirmación muy fuerte que yo necesitaría verificarla empíricamente, digo, sí, o sea, y medirle el cerebro directamente, ¿sí? Entonces, ¿en dónde queda la técnica de los 20? No del biólogo. Sí, creo que ahí tiene que ver, desde ya que hay una técnica, aunque creo que hay una paradoja hoy con la técnica, como con el amor-odio hacia la técnica, como una especie de hay que ser súper técnicos y por otro me recago en la técnica, que creo que es algo peligroso porque la técnica no tiene por qué ser el procedimiento o conocer qué es lo que necesito para hacer algo. Si yo para hacer esto necesito correr durante 2 años para llegar a esto, entonces deberé correr y asimilar esa técnica. Creo que lo que empieza a cambiar ahora también, y yo creo que eso es potente, es organizar la técnica en función de aquello que también uno quiere lograr. Antes la técnica nos antecedía, es decir, teníamos esta cantidad de elementos y es como con esto tenés que saber hacer. Creo que el gran cambio que se produce con la danza postmoderna y la educación desde ese lugar es que se conformó un tipo de técnica o de pensamiento que te permite tener la mayor cantidad de herramientas que uno tiene a disposición, por ejemplo, las del cuerpo o la relación con el contexto o la relación con el mundo que lo rodea, para poder entender qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno necesita hacer o entrenar o aprender para poder llegar a eso. Inclusive las limitaciones, es decir, bueno, mis posibilidades no me permitirán hacer eso como parte de ese plano. Y por último, creo que sí hay un conjunto de técnicas, tanto físicas, filosóficas y de líneas de pensamiento, que trabajadas en su conjunto generan esta suerte de técnica, pero que formalmente tal vez carecen de esa identificación más clásica, ¿no? Como decir, veo esa forma, entiendo que lo contiene esto. En cambio, desde este lugar se trabaja en saber construir contenido y poder manipular más la forma. No sé si se entiende. Gracias. Forma y el contenido. La forma como contenido. Voy a intentar pensar en algo pensando en cómo trabajo yo, como para no cometer errores enormes, quizás, y quizás abre como cierta luz respecto de algo. Yo pienso que cada intérprete tiene una técnica diferente, como soy más del trabajo un poco en relación a la singularidad, ¿no? Entonces creo que hay cantidad de técnicas posibles como cantidad de intérpretes presentes, de alguna manera. Entonces, si bien quizás en una misma obra hay muchas personas formadas más en danza, para seguir insistiendo con esta clasificación, y quizás hay, no sé, 3 más formados en danza, y dentro de esos hay 2 que son de la UNA, de la Universidad Nacional, hay uno que viajó, o sea, ya la formación es diversa, no hay una técnica. Me parece que lo que empieza a aparecer en los procesos de ensayo, por lo menos en mi caso y lo que a mí me interesa, es ir tirando de cada cuerpo para ver qué técnica hay ahí y cómo eso puede empezar a construir la gran maquinaria que será la obra, que puede fracasar o funcionar o lo que sea. Incluso me pasó trabajando con el Ballet del San Martín, que aparentemente uno diría, bueno, estos pibes, que son bestiales bailarines todos, están formados con una técnica salvaje de danza. Pero cada uno tiene una particularidad. Yo ahora estoy más del lado de pensar que hay muchas técnicas diversas, ahora, ¿no? Ahora, digo, 2020, que hay diferentes técnicas que se vinculan con la singularidad de cada persona que está puesta ahí. Y que esas técnicas están atravesadas por un montón de informaciones. Informaciones que tienen que ver con las clases que tomó, con los intereses que tienen, con las obras que bailó, con las obras que vio,
con los textos que encarnó, pensando a la voz como movimiento, ¿no? Como otra técnica más dentro de las 1001 técnicas. Lo pienso más desde ese lugar, más como del 1 por 1, para oponerme un poco a la neurociencia, más de lo singular de cada persona. Bueno, Luciana. Sí, no, acuerdo al 100 con, digo, me parece que sí, que hay universidades, que hay lugares de formación de técnica, y otra vez, también depende del momento en el que estamos. Digo, cuando sos chico, es muy difícil saber qué querés crear, porque querés todo. Entonces, bueno, estudia todo, no importa. O sea, formate en todas las técnicas, hacé Kung Fu Panda, hacé todo, no sé. Y después uno cuando va creciendo más o menos se va dando cuenta qué le interesa. Y yo siempre, por ejemplo, personalmente, siempre pensé que tenía muy poca técnica, simplemente porque nunca estudié ballet y porque mi formación en danza contemporánea era de corto tiempo en comparación a compañeros que lo hicieron durante toda su vida. Y después, bueno, es lo que decía Josefina, como te vas dando cuenta que vos generás tu propia técnica. Y yo digo, bueno, por ahí no sé hacer un gran Batman perfecto, y obviamente la elongación no me da para mucho, pero yo me puedo tirar de frente y me puedo tirar de espaldas y no me duele, y caigo bien, y bueno, y esa es mi técnica. Esa es como eso, como ir entendiendo, buscando lo que te gusta, lo que te da placer, eso. Como que la técnica se empata mucho con la creación en ese punto, ¿no? Ahí no habría no está escindido. Digo, sí al principio, por eso también otra vez, como que hay momentos de la vida y momentos de la historia. En un principio sí está más escindido y uno es más estudiante, y en ese momento, bueno, uno estudiás lo que sea, no necesariamente algo de la danza, y después cuando empezás a entender qué es lo que querés hacer, vas también, eso que decía Melina, digo, si en una obra necesitas correr, y bueno, entonces tu técnica va a ser eso, y lo que vas a hacer es levantarte todas las mañanas y correr 4 horas. Y nadie va a poder hacer eso salvo tu cuerpo y vos. ¿Viste? Entonces ahí es donde se genera la técnica con un valor inmenso, que es la singularidad de cada uno. Es irrepetible, ¿viste? No hay una escuela que te enseña ya eso. Fabián. Medio que voy a repetir casi lo que dijeron las tres, pero digo, hay algo... ¡Ay, estamos todas re de acuerdo! Demasiado homogéneo, demasiado homogéneo. No, creo que hay algo para mí que a hoy lo puedo decir, como que la técnica la vas a buscar en relación a la obra que vas a querer. Pero es verdad que al principio te estudias todo lo que puedas. Y después decís, che, en realidad en esta lo único que necesito es que ese cuerpo se pueda quedar quieto ahí un buen rato. Digo, y puede estar, no sé, media hora parado. Digo. Y quizás es eso, bueno, entrenaré quedarme parado una hora entera. Digo, y hay algo de eso. Hijo de puta, Fabián. Un ladrón. Y ver cómo robo con nada. ¿Qué quiero decir? Que hay algo que para mí antes la técnica era porque también había un tipo de obra. Se marcaba mucho, estaba muy pegado. Bueno, la técnica clásica, el tipo de obra era una obra clásica. Exacto, sí. Y a hoy, en esto que hablamos de lo híbrido, yo ya no pienso pienso en cuerpos, digo. Sí. Tengo el cuerpo, que te digo, que es un pibe que va a nadar al río, digo, qué sé yo, que tiene otro tipo de entrenamiento. Y sé que lo pongo en escena, entiende de lo que es ese contexto, y puede estar ahí, quizá como, no sé si un bailarín, digo, viste, como que hay algo ahí que digo, ok, ese cuerpo tiene una técnica, y según como yo tire de ese cuerpo,
al servicio de esa obra que estoy montando, responde a esa lógica. Si entiende la lógica de la obra, ese cuerpo, me parece que es pertinente al hecho. Digo. No sé si me explico. Bien, no. Melina, sí. A ver, ¿Algo? porque, a ver, ¿puedo agregar algo? Porque me parece que, por lo menos a mí se me está aclarando. Ustedes son creadores, no son intérpretes. Entonces, directamente ligada a vuestra poética. Y distinguiendo técnica en el sentido de eso que están describiendo como, bueno, si tenés que nadar en el río, te gusta que nade en el río, entonces andá a nadar en el río, o si tenés que ir a correr, o si tenés que saber caer. Pero lo están ligando directamente a la poética de la obra y a la poética personal. Entonces, parece que la pregunta habría que reformularla en relación justamente a que ustedes son creadores, no son intérpretes solamente, ¿sí? No es que se los convoque a una compañía y dice, bueno, quiero que hagas esto, y ustedes van y lo hacen. Sí, Melina, perdón. No, es que justamente iba a decir algo de eso, tanto del lado de la interpretación como del lado de la docencia, porque creo que es muy válido todo lo que estamos diciendo, pero hay algo un poco mentiroso en el punto de mentiroso como no estamos agarrándolo del todo, porque cuando, y acá todos damos clases, al transmitir y al organizar una clase o un material, o sea, yo como investigadora podría ir a ver las clases de Faba durante X tiempo, y de hecho hace unos años vino a dar un curso al programa, y yo podría decir, lo que él da, más allá de que la palabra técnica tal vez parezca que es algo cerrado, o que es algo que está impenetrable, no, es un modo de hacer algo, o sea, organizando X elementos de un modo determinado, se produce un X resultado. Eso sería como el know-how, la técnica. Y yo creo que decir de que la técnica es un poco cada cosa o es tan singular como otro, creo que en el momento en el que uno da una clase, por ejemplo, tiene muy claro que cuál es esa organización del material y cómo habla y qué le dice y qué ofrece para que se produzca X resultado. O sea que en la docencia yo creo que eso se plasma todavía más fuerte. Y del lado de la interpretación, yo creo que justamente el sumum de la técnica es poder, con lo que uno tiene, en las circunstancias de la vida en la que está, y con lo que ha podido hacer y no ha podido hacer, como hoy por hoy, y yo me ofrezco como intérprete, se trata de justamente cuánto es lo que yo puedo hacer con esto que tengo a disposición. Y creo que esa posibilidad y esa disponibilidad para ser intérprete para un otro es también una característica de la técnica y no solo del deseo o del entusiasmo o del quiero bailar, o sea, esa capacidad de poder organizarse tanto para escuchar como para producir como para exponer es pura técnica. Gracias, Melina. Josefina, ¿ibas a decir algo? No, estaba pensando en la diferencia que hay entre la palabra técnica y la palabra lenguaje. Algo de lo que dijo Meli recién en relación a la idea de técnica como vehículo para construir un lenguaje, que ahora quizás no habría lenguajes nuevos ya. Insisto con lo del siglo XX, no sé si existen lenguajes nuevos. El siglo 2020. Dije siglo XX y era 2020. Sí, uno. Sí, siglo XXI. No, estoy de acuerdo. Yo en mis clases, por ejemplo, insisto en decir que no doy técnica de danza, como cuando me preguntan qué técnica das, no, técnica de danza no doy. Doy un entrenamiento que es mezcla de cosas que me sirven a mí, me interesan a mí para poner el cuerpo en movimiento, y luego abro a investigar cosas que voy buscando a medida que avanza. Lo que pasa es que, bueno, eso se puede empezar a constituir como una técnica en 80 años quizás. Sí, ahora siento que no. Creo que no, por eso quería como compartir esto, que me parecía que quizás hablábamos de lenguaje y lo igualábamos a técnica, qué lenguaje puede proponer un intérprete cuando trabajás, si aparece algo novedoso ahí, en relación a las herramientas que usa. Por eso sí, hay acuerdo en que la técnica pueden ser todas las herramientas que una persona tenga, más o menos formada en qué, para poder dejar ver algo, un hilo de alguna cosa. Pensaba en esa diferenciación, no sé. Bien, entonces voy a hacer la pregunta incómoda. Sí. ¿Cuándo consideran ustedes que un espectáculo está bien? ¿Luciana?
¿Y por qué yo primera? Si Meli levanta siempre la mano. Estabas ahí como empezando a, esto es un embole, yo quería hablar de otra cosa, quiero hablar de la pandemia, quiero hablar de que quiero salir y correr, y la reta ahora me deja, pero después va a aumentar. Pues te estoy preguntando cosas que nos interesan a nosotros, por lo menos la gente de teatro, porque nadie, nadie quiere decir cuándo una performance está bien hecha y cuándo no. Y sobre todo en la academia. Uno le pregunta, ¿cuál es el criterio estético de una performance? No. Ustedes están diciendo que la técnica, no, que la singularidad, que la obra, la creación. Bueno, cuando van a ver otras obras, ¿qué es lo que tiene que haber en las obras para decir, bueno, esto es un buen espectáculo? Nos interesa mucho porque tiene que ver justamente con poder salir un poco del punto de vista subjetivo y empezar a hablar de la objetividad de la obra, ya que justamente son creadores. Sí, es re difícil también, obviamente, esa pregunta, porque lo es. Claro, También obviamente. hay obras que, no, que hay obras que están bien hechas. Hay obras que están, sí, pero que Pero no son ¿cómo las te obras das que te cuenta? vuelan es difícil, porque mira, ¿Cómo te das a mí cuenta? lo que me pasa, y voy a ser muy subjetiva, pero no puedo hacer de otra manera, hay obras que están bien hechas, y que las ves y son obras que son correctas, y están bien hechas, y están bien bailadas, y listo. Y hay obras que no están bien hechas y que de pronto te vuelan la cabeza. Entonces es muy contradictorio, Horacio. No, pero ¿Entendés? ¿qué tiene en la segunda obra que te vuela la cabeza? Claro, pero A ver, Algo Fabián. que nunca vi antes o algo que nunca me pasó de la manera que me pasa en ese momento cuando lo veo, o algo que es novedoso. Es muy difícil, porque la verdad que para que algo sea novedoso para nosotros, estamos viendo continuamente cosas y creando, es difícil. Pero cuando pasa algo de eso, que quizás no pasa en toda la obra, muy probablemente no pasa en toda la obra, pero que pase en determinados momentos, decís, epa, esto es distinto. Y la obra no está buena. Y entonces también, ¿viste? ¿Qué elegís? Prefiero una obra bien hecha, bien construida, que va a ser aceptada, que no podés salir diciendo no hay trabajo, son unos forros, me engañaron. No, salís diciendo bien, y pasan 2 días y te olvidaste. Y de pronto ves obras que decís, uy, se cae a cacho, naufragan todo el tiempo, de pronto unas luces, y salís y pasan los días y cada vez pensás más en esa obra. Entonces ahí me parece que eso hace que una obra sea buena, por lo menos para mí. Cuando una Gracias. obra te queda en el tiempo, o sea, que te queda, te queda. Cuando algo de la poesía se hace presente. Puede ser, no sé si es poesía la palabra, pero sí, hay No, pero algo. en el sentido de lo poético, digamos, porque digamos, con todo el tema de la hibridación, también nos habíamos sacado encima cuál es la especificidad de la obra de arte. Pues no quiero armar una discusión sobre estética y sobre la cuestión, porque no les gustan las categorías y las instituciones, pero ¿qué es una obra de arte? Es un gran problema, ¿sí? Eh, Entro al Malva, veo un montón de ladrillos, llamo al guardia, sáquese esa basura, y viene alguien y dice, no, es la última obra de Cuitca. Ah, mira vos, no sabía que Cuitca estaba buscando ladrillo, ¿sí? Entonces es un gran problema definir justamente qué es, definir y percibir lo que es una obra de arte. Algo que vos estás marcando en tu discurso, sobre todo por la imagen que utilizaste, uno hablaría justamente algo de una imagen poética, que justamente es lo más inaprehensible de la obra de arte, y ahí hace falta justamente otras cuestiones. Pero Fabián, ¿ibas a decir algo? Josefina, no sé quién. no, que lo escuchaba Luis, digo, claro, hay obras que están correctamente, ¿viste? Como decía, correctamente bien hechas. Y de que, por eso digo, el bien hecha se me suena correcto, digo, ok, entra dentro de ese parámetro, están re bien entrenados, mira qué bien baila, digo, lo que sea. Pero hay algo de lo correcto, casi ajustadito, que vos decís, está bien. Pero comparto en esto, digo, que hay obras que dejan unos vacíos o unos agujeros, ves que están intentando una cosa que de golpe se arma por instantes y que digo, es quizá la que te impacta o la que te atraviesa, y es verdad, te quedó ahí, que pasan los años y no te lo olvides, digo, te queda como hasta referencia y te queda en la cabeza, no te lo, donde sea, digo. Y esa también es una muy buena obra, digo. No sé si está bien, pero digo, quizás es la obra que recomiendo, viste, che, anda a ver, no te pierdas de ver esa obra.
o tal peli, ¿viste? Como que hay algo ahí que quizás es un embole, hay momentos que te dormís, pero digo, tiene 3 momentos esa película que no se puede creer. Y ese no se puede creer es algo que es verdad, como que hasta te tensa como a vos, como cuerpo, digo, cuerpo que ve y sí, te desplaza de tu centro, digo, no sé, de ese orden que uno cree que entiende, y clac, te permite entrar a otro lugar. Gracias. No quieren hablar de la obra, ¿eh? Hablan de lo que les pasa en la recepción. Yo. Pero que de obras personales. No, claro, pero sería bueno, perdón, Melina, sería bueno por eso porque está claro lo que pasa en la recepción, digamos, Luciana y Fabián hablaron claramente de la recepción, y la pregunta es difícil, bueno, pero ¿qué hay ahí que provoca eso? Entonces quizás sí, estaría buenísimo si se anima a decir, bueno, sí, mira, lo último que me provocó eso fue tal parte, o de tal obra o tal película, como para que uno pueda empezar a entender en el objeto de qué están hablando. Ah, ok, no había entendido yo, perdón. No, bueno, pero es que la pregunta, Melina, dale. Bueno, sí. Creo que una de las características para ser buena entrevistada es cuán en cuenta se tiene al espectador, a la experiencia del espectador y, o sea, como que la totalidad de la experiencia tenga en cuenta aquel que la está expectando. Yo creo que eso, y en los miles de modos que esto puede ser tenido en cuenta o realizado, pero yo creo que eso es uno de los puntos que me parece que es fundamental. Cuando la obra es para un otro o cuando hay una claridad en esa construcción que no es para sí misma. Y no quiero decir que tenga que ser eso por manos del intérprete, creo que los buenos intérpretes tienen eso, pero también hay veces que eso está en manos del creador porque elige poner un vaso o elige pedirle al barrendero, quiero decir, a alguien sin el oficio, estar ahí adentro, que barra durante toda la obra, y evidentemente el modo en que esa acción está puesta en ese lugar, el espectador la va a leer con esa contundencia y no tiene por qué el intérprete ser consciente de eso. Pero yo creo que o por parte del intérprete o por parte del creador, el ojo externo debe ser tenido en cuenta. Después creo que otra característica para mí de una obra que es una buena obra tiene que permitir que trascienda. Yo creo que en el momento en que yo me olvido qué día es, dónde estoy, cuándo estoy, como que pierdo un momento el sentido de mi cosa todo el tiempo, Melina, de 24 horas al día, que es verdaderamente aburrido, y de repente me doy cuenta que, estuve sin Melina durante una hora, como metida o en la vida de un otro, o metida en otras experiencias, yo creo que ahí es otra característica que una obra de arte logra su objetivo. Después creo que sin duda hay algo que excede a la obra, más allá de que esté bien hecha, con buenos intérpretes, que tenga sentido, la narrativa, la dramaturgia, el set, que tiene que ver con la propia, o sea, qué de esa obra toca a ese espectador puntual, que creo que ahí tiene que ver un poco más con lo que decía Luciana Ofava, como, bueno, me impactó, me tocó, y eso tiene que ver con las experiencias y con las marcas en el cuerpo de cada uno de nosotros. ¿Y qué puse acá? Me enamora, sentido común, objetivo de la experiencia, que el espacio se modifique. Y la presencia escénica. Gracias, Josefina. Me voy a poner un poco más categórica. Pienso que no hay obras que están bien o están mal. Pienso que para mí no hay obras que están bien o están mal, hay obras que me resultan mejores y hay obras que me resultan peores.
Es peor eso. Sí, bueno. Eso es peor. Yo no digo, esto está bien hecho o esto está mal hecho. No sé, no las veo de esa manera a las obras. Después siempre parto del pesimismo de que no se puede hacer nada nuevo, digamos. Yo no busco novedad en lo que veo porque siento que no se puede hacer nada nuevo en este momento. Entonces sí, lo que trato de buscar cuando veo algo es algo, no es que lo busco, aparece y entonces ya apareció esa reflexión, es como algo más genuino, más sincero. Cuando yo veo ahí algo que tiene que ver como con algo en relación a lo genuino, por más que vea cosas que ya vi, porque está todo visto, y todos nos movemos con el contexto, entonces hay modas, y de golpe vemos todas cosas medio parecidas, ¿no? Sobre todo acá en Buenos Aires, como todos hacemos esto, o un grupo hace esto y un grupo hace esto. Me parece que lo que a mí más el efecto rebote que más me genera cuando veo algo es esta cosa de ver un síntoma, una obsesión, algo como que tiene que ver con una cosa atrás que devuelve algo como de esa cabecita directora, que no tiene que ver para nada con la autoficción o el biodrama, puede ser que sí o no es que porque aparezca algo de lo genuino y de la obsesión y del síntoma aparece el biodrama o la autoficción, para nada, ni en pedo, o sea, puede ser, pero no. Una vida interesante no hace una obra interesante. Total. No, claro. Eso, pregúntale a Borges. Bueno, algo interesante había ahí. Sí, es verdad, es verdad. Tuvo una vida mucho más interesante de lo que nos hizo creer. Voy a la... Sí. No, me quedé pensando también que otra de las categorías que podríamos... No son categorías. A ver, un chicos. Un poco lo pones como una... Vos querés que te digamos que te enumeremos los puntos de cuándo que se necesitan para que una obra sea buena. O sea, que no hay más técnica, pero digo, históricamente, o sea, que no hay más técnica, y la técnica, si quieren, forma parte de algo del museo. Uno quiere ver un bien ballet, va al Colón, o va a no sé a dónde, ve y sale. No tiene la experiencia que ustedes están describiendo que corresponde a lo que se estaría buscando en el arte contemporáneo, tener una experiencia, no ir a una visita al museo, ¿sí? Entonces, por eso, cuando ya no existe más la técnica que uno puede valorar, tipo, bueno, a partir de acá puedo empezar a ver qué hay como para saber si está bien, es por eso la pregunta, ¿sí? Me surge la pregunta, no para categorizarla, sino para decir, bueno, entonces, ¿qué tiene el omelette? ¿Cuántos huevos tiene que tener? Pensémoslo con una metáfora de Melina gastronómica, porque si no lo hago con la clara o con la yema, y lo hago con leche, yogur, por eso, Luciana. Pero quizá la técnica también tiene al contexto, al marco, digo, quizá la técnica se amplió tanto que ya está tocando otros lugares. ¿Se entiende? Digo, no es solo el huevo, el queso, sino quizá también la sartén, la cocina, es donde está la ventana de la cocina, de dónde está entrando, digo, como quizá hay un montón de otros elementos que empezaron a entrar en ese omelette, que quizá antes era el omelette, y cómo se ponía en el plato para que lo... Perfecto. ¿Cuáles son esos elementos? Diferentes para cada uno. No. Porque yo quizás Depende uso huevos de campo, de cada obra. los saco directo, me gustan los huevos de granja, ella come huevo transgénico, los blancos, depende de cada uno. Por eso creo que no es que están bien o están mal. Después hay obras que tienen una producción del carajo, y entonces pasa eso un poco de la idea de lo correcto, que decís, bueno, qué sé yo. Pero a ver, chicos, a ver. No tiene que ver con la producción, sino con que uno es más pero la pregunta es mucho más simple. Si hay mucha energía y no hay ninguna reflexión sobre el espacio, ¿qué puede provocar? ¿Si hay mucha? Energía y no hay ninguna reflexión sobre el espacio. Por eso digo, tiene que ver con la arquitectónica, digo, con ese marco. Si vos dejás de contemplar, un poco lo decía Mary, digo, si dejás de contemplar que hay un espectador, no un espectador porque estoy pensando en que alguien me viene a ver cómo le cae al que mira, sino que también llega hasta ese lugar. Si lo haces para alguien. Claro. Digo, como... Pero, yo no entiendo mucho lo de si lo haces para alguien. ¿En quién piensan cuando recién Faba y Meli están diciendo... Digo, yo no puedo pensar en otra persona como espectador cuando hago mis obras más que en mí. Eso digo, pero estás pensando en... Digo,
Digo, estás Pero- pensando en que un otro pueda, vos misma, ver que eso que estás queriendo mostrar se ve, por lo menos. Y no, para mí es como, para mí hay algo, viste, tiro algo. Porque yo me aburro mucho cuando quizá veo a veces esas improvisaciones que están improvisando y vos lo ves a la persona que improvisa sola, como en su mundo, y que quizás si estoy y no estoy, chupa juego, de como que perdió todo contacto con una afuera y está ensimismado con su placer. No sé, hay algo, pero como que se pierde esa distancia, como esa cosa de armar el universo, no sé, puro goce, medio, no sé, No, estoy... no Melina. está. Creo que si volvemos a la metáfora o a la analogía del omelette, uno, tenés que querer hacer el omelette, o sea, tenés que querer invitar a ustedes 4 a comer en esta casa. O sea, y después tengo que saber hacerlo. Hay algo en el saber lo que estás haciendo, que insisto, no tiene por qué ser solo por parte del intérprete, puede ser solo el director o el creador que utiliza X instrumentos para generar eso, pero hay un ser consciente o un saber o un intentar, inclusive si es un experimento, un acto, o sea, hay una hipótesis, hay una puesta a prueba y hay una espera de que esto suceda. Y para ahí uno tiene en cuenta quién lo recibe, qué es lo que quiere dar y cuáles son los ingredientes con los que está manipulando. Y yo creo que las buenas obras en ese punto tienen que ver en cómo uno manipula aquellas herramientas que tiene para lograr eso que está buscando. Como la obra cierra, te toca. Creo que hay algo en ese, más allá de la magia que excede al know-how, por suerte. Y sigue esta pregunta siendo como un enigma. A ver, antes, Josefina, darte la palabra, ya introduzco la siguiente porque obviamente esta charla podría extenderse todo el día y para mí por lo menos es hiper interesante y creo que para el público también va a ser hiper interesante. Ha aparecido una nueva disciplina que incluso tiene eficacia en tiempos contemporáneos porque justamente no necesita la presencia como la necesita el teatro del espectador. ¿Cuál es su relación con la videodanza? ¿Y qué piensan de la videodanza? Y si es algo que puede ser justamente una herramienta presente y futura. ¿Creen que la danza puede olvidarse de la necesidad de la presencia del espectador, dando todo lo que ustedes estaban hablando, y como receptores, todo lo que estaban pidiendo y que les provoque una obra de arte? Es que el video de danza para mí no es el fin, es el medio. Y si es el medio, entonces es un cuerpo, o sea, es un video / cuerpo que genera ese mismo impacto en la danza. Ahora, si a mí me gusta más o menos, ya queda en un criterio personal, pero puedo reconocer que hay buenos videos danza. En general, no es un género que a mí me atrae, y los más impactantes en general son videos que parten de obras escénicas y que después se hicieron para la cámara. Pero es un medio, no es el fin. Vos, Horacio, cuando decís videodanza, te referís a la disciplina videodanza, pero ¿por qué la relacionás con el presente? Por la pandemia. ¿Pensás que se está haciendo más videodanza o porque hay No, gente no. hablando? En el teatro hay por lo menos la gente que está dedicada al teatro más profesionalmente que yo, está sosteniendo que el teatro filmado y lo que se está haciendo no es teatro, que el teatro necesita la relación presente del espectador enfrente. Yo no estoy de acuerdo con eso por todas las relaciones de presencia que están ahí dando vueltas, pero en el teatro está muy claramente presente eso. Entonces, el teatro no puede subsistir existencialmente con la filmación. En cambio, el videodanza ya existe antes de la pandemia y podría ser considerado entonces que la danza puede tener un camino de salida más allá de que esto siga o no, o cuando vuelva la próxima cuarentena. Pero Horacio, es como pero el cine también existe es antes como de cine y teatro, ¿no? la pandemia, claro. No, yo creo que hay dos cosas distintas. Una Perdón, es el perdón. Sí. Luciana, ahora se armó. Luciana, vas a decir, luego Fabián, luego Josefina. Dale.
No, como que quería limpiar un poco lo que yo entiendo sobre la pregunta, porque, no sé, o sea, como que estás haciendo una relación entre la danza y el video, y el teatro y el video. La danza podría subsistir gracias a videodanza, y el teatro no podría subsistir no podría subsistir por el cine, entonces, como Claro, que no, porque el objeto audiovisual en el teatro le correspondería, sería el cine, y son categorías para mí muy diferentes, la videodanza de la danza, el teatro del cine, como son cuatro cosas. bueno, ¿por qué la biodanza es distinta a la danza? ¿Qué? Entonces, ¿por qué Pero, la biodanza no es danza? no, pero ponele Vir Viola, el video arte, digo. Existe la danza dentro del videodanza. Yo conozco muy poco de videodanza, tampoco podría definirlo, pero, pero no creo que sea una obra filmada y eso, digo, creo que es como una disciplina con sus reglas, con sus técnicas, que trabaja con el cuerpo y que trabaja con la danza, pero así también como una gran parte del cine trabaja con la actuación. Bien. Fabián, mencionaste a Bill Viola. No, digo, es como, porque se me va, claramente, no es que la danza va a poder subsistir, digo, si estás haciendo una obra que es escénica, llamémosle obra de danza escénica, no importa, estás pensando en escénica, digo, y no es que, bueno, ahora la filmo, entonces la proyecto así, digo, yo veo una obra de Bill Viola donde, digo, podría ser un video danza, digo, en este sentido, y no por eso, claramente está pensado desde ese otro formato, él no está pensando en mí, digo Bill Viola porque viste que filma y después lo presenta rebobinado, digo, por lo general labura con una cuestión temporal, pero que está pensado claramente para ese formato, donde si yo estaría presente estoy viendo otra cosa. ¿Me explico lo que digo? Sí, clarísimo. Entonces Clarísimo. no puedo desplazar esa obra escénica, tendría que pensar otro formato, aunque sea una obra parecida, digo, Wim van der Keijbus cuando hace Blush en su videodance, que es una película, después la pone en escena y hace cualquier otra cosa. Por más que intente poner una pantalla de fondo y los intérpretes entran de la pantalla y salen, pero no es, son dos cosas distintas, digo, como son dos áreas, sí, ahí sí, dos áreas muy, no sé, como La danza lejanas. como el teatro de la presencia, me parece. Claro, es como el cine y el teatro para mí sería más o menos. Josefina. No, que me gusta que nos estás haciendo hablar de la especificidad y la técnica por otro lado. Nos engañaste. Es capcioso esto. No, son preguntas que me tiras todo el día. Que quiere que les pregunte de todo. Creo que como los chicos, opino que por un lado está el videodanza y por otro lado está el teatro filmado, que ahora le estamos diciendo teatro online, que yo creo que no es teatro, digamos. En realidad, bueno, artes escénicas filmadas, artes escénicas online. En mi caso, todos mis registros son una pedorrada total, porque nunca hay plata para hacer una buena filmación y está filmado con una cámara de mierda, y no los mostraría, porque la verdad es que exponen al laburo de una manera increíble, solo, digamos, me parece que funcionan para que las salas tengan un ingreso, si las salas tienen buenos registros de obras que estuvieron ahí, se pueda sostener porque no hay un apoyo del Estado para que eso se sostenga, digamos. Es el único modo, y a los artistas, ¿no? Reciban un ingreso, es el único modo en el que siento que puede llegar a servir para algo lo del teatro online. Bien. Si no es por eso... Nos queda poco tiempo. La cuestión entonces, ahora sí la pregunta. ¿Cómo están hoy? ¿Qué imaginan para mañana? No solamente en relación al sustento, sino la creación. Bueno, sigo. Dale. A mí me parece, pensando en esto que hablábamos recién de los espectadores, de los espectadores, o de por qué hacemos teatro, danza, artes escénicas, creo que es un buen momento para pensar por qué necesitamos, o sea, qué estamos haciendo, digamos, cómo lo estamos haciendo y por qué es tan necesaria esa presencia, y que eso devuelva algo en los trabajos, si es que
en un futuro no tan lejano volvemos a las salas, ¿no? Me parece que es un buen momento dentro de la pequeña calle de optimismo que tengo, es como toda una gran nube negra y una pequeña calle de optimismo que tiene que ver un poco con eso, con que quizás nos sirve para ver qué veníamos haciendo, cómo, en qué contexto, porque se evidenciaron muchas cosas que ya venían creciendo y creciendo y creciendo y ahora se evidencian en muchos aspectos. Y creo que bueno, que es un momento que está dado dentro de la necesidad para repensar un poco ciertos modos de laburo. En el contextos de producción, por qué hacemos las obras que hacemos, cómo, qué necesidad tenemos de que haya gente ahí viéndolas, ¿no? ¿Por qué no se pueden ver en video? Si las veo en video no funcionan, bueno, entonces son buenas escénicamente porque necesitan, ¿por qué? ¿No? Como algo de eso me parece que puede ser interesante. Y después en relación a lo que hablábamos recién del video, creo que es muy difícil el trabajo con el video para quienes nunca nos formamos o tenemos cerca esa práctica, porque además de que los equipos son muy costosos, hay toda una especificidad atrás de eso. Entonces, intentar hacer entrar a la práctica que uno hace, quizás si está más abocada a la escena, a eso es complejo porque no tenemos cómo. Entonces creo que ahí estamos cintureando y nadando en un mar de confusión y incertidumbre lógica porque no sabemos nada de lo que va a pasar y la idea de futuro es rara y no sabemos cómo sigue la cosa. Entonces ahí creo que, bueno, estamos como dando vueltas en círculos los que no tenemos mucha información al respecto para ver cómo sobrevivimos, pero bueno, no hay demasiadas certezas, ¿no? Creo que eso en principio. Yes. Yo. Creo que de atrás para adelante, es decir, hoy está siendo un poco duro. Como creo que esta cantidad de meses ya empieza a tener como un costo físico, como creo que esta está siendo una experiencia de, no sé, el parto, pero duró poco tiempo, digo, en comparación a 3 meses, fue algo finito. Esto como no saber cuándo va a terminar, está siendo, me parece, de las experiencias, o la experiencia más imponente que tuve en la vida. Entonces, me parece que ahora se empieza a hacer presente como toda esta materia afectada por todo esto que está pasando. Hay un lado optimista, que yo creo que es una oportunidad, inclusive para conectarse con uno mismo, suena un poco New Age, pero lo digo profundamente, como sí, es como un cara a cara con uno mismo, como me levanto, estoy siempre acá, como que yo el otro día escribí algo y dije, claro, el mundo es mi casa y mi cuerpo es mi casa es el mundo y mi cuerpo es mi casa. Y nunca antes había tenido esta sensación tan fuerte, a pesar de que es paradójico, porque siendo bailarina es como el cuerpo, es todo lo que tenemos, vivamos para el cuerpo y todo eso, y ahora por primera vez me estoy encontrando que no es tan copado estar todo el tiempo con este cuerpo tan pegado y como todo lo que uno siente, y tu hijo que te grita, y el marido, bueno, es como, bueno, no hay a dónde ir, y porque no hay a dónde ir, porque es esto lo que tenemos. Y yo creo que esa es una oportunidad, es tan limitante, pero con vida, porque no estamos en una guerra, no estamos verdaderamente en situaciones trágicas por las que ha tenido que pasar la humanidad, o sea que hay un haz de luz, como decía Pepa, de oportunidad. Y yendo hacia atrás, yo creo que también la pregunta de ¿qué hacemos? O sea, ¿para qué hacemos toda esta cantidad de trabajo? Y o sea, este desgaste, esta energía, este poco dinero, y a la vez, el otro día decía, ¿cómo ganamos? O sea, ¿cómo hacíamos para vivir con el trabajo que tenemos? O sea, me di cuenta como, mira, me entraba algo de dinero por acá, por allá, que ahora está casi todo en cero, pero creo que hay algo como de reorganización, de ¿para qué hacemos todo esto? ¿Qué nos convoca a hacerlo? Y darle mucho poder a eso, pero también de decir, calmémonos, o sea, como, ¿qué más hay detrás de todo esto que hacemos que valga la pena seguir haciendo? Muchas gracias.
Sí, a mí también como que pienso, bueno, todos creo, todos estamos pensando un montón en este tiempo que tenemos tiempo para hacerlo. Y siempre pienso como en cómo se vuelve. Total. Y creo que, bueno, voy a repetir lo que muchas personas dicen, pero que no está bueno volver a lo que había, capaz, ¿no? Como que hay algo que tan radicalmente cambió, que también me parece una pretensión absurda, volver a lo que había, volver digo, no sé, yo pienso ahora en hacer las obras que iba a hacer antes de que todo esto pasara, y no me entra en la cabeza. Como que hay algo que me pasa y es muy personal, que yo digo, volver a lo mismo que había, como si no hubiese pasado nada. ¿Qué estamos pretendiendo? ¿Que el teatro vuelva a ser lo que era porque ahora, no sé, obvio que todos queremos que se abran las salas, que volvamos al teatro, pero ahí me surge la pregunta, ¿queremos volver a eso mismo? ¿Qué pasa si...? Y allí muy personalmente me surge como la idea radical de decir, ¿y si me dedico a otra cosa? ¿Y si no hago más esto que venía haciendo? Como radicalmente poder tomar la decisión de que algo se modifique, ¿no? Como que se modifique como, ya, bueno, ya está, ya hice lo que creo que tenía que hacer. Ahora sería pura repetición. Entonces, ¿por qué no aprovechar este momento para decir, bueno, cortemos? A mí, digo, una pregunta como muy personal que no soluciona ni sirve para reflexionar tampoco, pero porque es muy, muy interno. Pero me ataca por ese lado. Gracias. Sí. A mí ¿Querés hablar, Fabián? Una cosita de la que digo, como es cierto el comienzo, viste que decían, parece vacaciones, y en realidad, claro, veía esa diferencia, que a diferencia de las vacaciones que uno corta para volver, acá claramente hubo un cambio tan claro de, no sé si de paradigma o de qué cosa, que es tan radical que decir, ¿a qué vuelvas? ¿A dónde volves? ¿A qué vas a volver? Y un poco a mí me pasa, quizás será por edad parecida o qué, que no me siento que podría volver a lo mismo. Y quizá a veces pienso, digo, si esto es el comienzo de, digo, este tipo de procesos pandémicos es el comienzo y ahora más vienen más, ¿viste? Como esa cosa. Digo, ahí es donde me pega y digo, che, quizás es verdad, hasta acá estuvo bien. A ver qué puedo, digo, quizás son unos años, dentro de unos años entiendo qué puedo hacer. Pero como que me parece, a mí me gustaría decir, bueno, a ver qué, como que no podría volver a lo mismo, me cuesta mucho pensar. Sabiendo que venía haciendo una obra y que la corté a la mitad. Bueno, en nombre mío y en nombre del extranjero les agradecemos muchísimo que hayan estado disponibles por este intercambio a partir de las experiencias de ustedes. Lo vamos a decir de nuevo, admiramos profundamente lo que hacen y lo que está pasando en el ámbito de la danza, Mariano y yo por lo menos, y les agradecemos muchísimo. Ojalá nos volvamos a ver pronto en cualquier lado. Gracias. Qué nervios. ¿Qué tenés en el termo de Luciana? Tengo un té de manzanilla. ¡Ay! ¡Qué bailarina! Tengo birra, boludo, adentro, sí, no. Sí, Bueno, ahí,